Hola a todos nuevamente, sean todos bienvenidos para dar continuidad a nuestra asignatura Teología de la Educación. Estamos en la unidad 6, estamos en la clase 2 de esta unidad que se llama la Escuela Católica como lugar de humanización y evangelización. Ustedes recordarán que en la clase anterior hemos comenzado a mencionar las conferencias generales del episcopado latinoamericano, es decir, estamos considerando la concepción de la educación según la visión de los obispos de Latinoamérica y el Caribe. Y en la clase pasada mencionamos un poquito sobre la primera conferencia general que fue en Río de Janeiro, de ahí el nombre del documento Río de Janeiro, y concretamente el documento de Medellín, ya que la segunda asamblea se celebró en Medellín, Colombia. Por tanto, el nombre del documento lleva el nombre de Medellín. Hoy vamos a ver las otras conferencias generales: Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Concretamente nos centraremos en Puebla y Aparecida, ya que estas conferencias episcopales han sido a la vez expresión e impulso del proceso de madurez eclesial en América Latina. Todas estas conferencias fueron convocadas por el Papa o el Romano Pontífice del momento y han sido instancias netamente latinoamericanas. Los documentos finales son fruto del encuentro de los obispos a la luz del Espíritu Santo, atentos a las realidades concretas de sus pueblos. Es decir, las conferencias son la expresión de la vida de la Iglesia en América Latina con sus características particulares, con sus acentos particulares. Veamos entonces lo que fue la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, y para esta conferencia general la ciudad escogida fue Puebla de Los Ángeles, México. Esta conferencia se llevó a cabo del 28 de enero al 13 de febrero de 1979. Se reunieron obispos de toda América Latina con una importante representación de sacerdotes religiosos y religiosas y laicos para reflexionar sobre el tema: la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, como pueden ver ustedes ahí en la ilustración del documento final llamado Documento de Puebla. El primer punto que vamos a considerar es el contexto educacional actual, es decir, la década del 70, ya que este documento se sitúa, ¿verdad?, en ese contexto, en esa época, 1979. Con fidelidad al método teológico conscientemente asumido, que no propone doctrinas previas para que sean luego aplicadas a la trama sociopastoral, sino que diagnostica primero la realidad existente para trazar luego las pautas de acción que reclaman los problemas ciertos. La tercera conferencia general del episcopado latinoamericano advierte signos alentadores de vitalidad, de comunión, de superación, de avance, de creciente autonomía y madurez en este continente conformado mayoritariamente por población joven, ansiosa de transformación, de cambio y de liberación.
Pero dicen también los obispos, hay trigo bueno, pero también crece en medio del trigo bueno los misterios de maldad e iniquidad o la cizaña, consistente en el avasallamiento cultural progresivo, la dependencia económica y social y la degradación política, como así también la violación cada vez más generalizada de los derechos humanos fundamentales, la no comunión y la no participación del mundo y inmensa de los jóvenes sin oportunidades de formación o formados sin oportunidad de trabajo, sin presencia en el trazado de su propio destino civil y religioso, por tanto, en marginalidad, en ignorancia, en alienación. Se trata de una grave problemática de orden social, cultural y eclesial. Con este trasfondo, Puebla particulariza además los conflictos propios del campo educativo en América Latina. También el documento señala el peligro de las ideologías, que se mencionan básicamente tres: el sistema capitalista, el sistema socialista y la doctrina de la seguridad nacional. La noción de educación, incluida la cristiana, resiente de forma generalizada los brotes de la ideologización, en correspondencia con los sistemas ideológicos que pugnan por la conquista de América Latina, cada uno de los cuales presenta su peculiar concepción del hombre y su particular proyecto educativo también, por lo tanto. El primero, el sistema capitalista, educa básicamente con miras al individual provecho tanto del educador como del que se educa. Su propósito es la utilidad de orden económico, el sostenimiento y dilatación de la estructura de consumo en el juego creciente de oferta y demanda de bienes cada vez más sofisticados y superfluos. La educación sería una inversión a corto plazo que debe luego rentar con creces a quien ya ha sido educado. Los planteles educativos constituyen un sector más de la empresa financiera dentro de cerradas perspectivas de lucro, de rentabilidad, de comercialización de la educación. De allí resulta que las clases económicamente pobres se ven por fuerza relegadas de los beneficios de la educación. Y en contrapartida, el sistema socialista de cuño marxista o de origen marxista instrumentaliza la educación en favor de su proyecto sociopolítico, en el que el individuo desaparece y se convierte en célula de la naturaleza y de la comunidad. Y tiene sentido por el provecho utilitarista que pueda reportar a la comunidad o al Estado con flagrante violación de elementos derechos. Y la llamada doctrina de la seguridad nacional concibe como valor supremo la seguridad del Estado, la preservación y mantenimiento del orden establecido, sea por las tácticas geopolíticas o por la fuerza de las armas. A la seguridad nacional se supedita todo otro valor, incluida la educación, la cual no podrá nunca pretender educar para el cambio, para la transformación de estructura, para la liberación del despotismo estatal, todo lo cual sería lógicamente crimen de Estado. La escalada de las ideologías en la educación se hace con miras a dominar por este medio la cultura y por la cultura la sociedad,
Y en esta situación de conflicto ideológico es apenas natural comprobar que la educación no ha suscitado los cambios requeridos para una sociedad más justa y equilibrada. También la, el documento señala que la concepción de educación de aquel tiempo se desplaza de los modos tradicionales, formales, convencionales, clásicos, estandarizados, hacia modelos de educación personalizada, no formal, asistemática, de adultos, permanente, vinculada a las modernas técnicas de comunicación social como son la educación a distancia, la universidad abierta, las escuelas radiofónicas y televisivas, la educación popular y la extensión universitaria para pobres y marginados. Para estos nuevos retos no siempre se cuentan con modelos aptos y probados, ni con sistemas educativos que permitan ya una crítica evaluadora. Estos son también signos alentadores de vitalidad en materia de educación, pero que necesitaba todavía mucha capacitación, formación, actitud de parte de los agentes de la educación para que llegue finalmente a su cometido. Seguidamente, los obispos y todos los que participaron de esta conferencia general pasan a analizar la educación estatal o la educación ofrecida, ¿verdad?, por los gobiernos. Puede verse que en forma generalizada los estados del continente latinoamericano, ¿verdad?, han incrementado considerablemente los planteles educativos con mayor cobertura y de esta manera se amplía la oferta educativa a la población latinoamericana, sin que ello signifique que el destino de los recursos fiscales educativos se haga independientemente de los criterios políticos partidistas. Los gobiernos tienden a canalizar el presupuesto educativo del Estado según conveniencias políticas, compromisos electorales, tácticas de propia afirmación, lo cual conduce obviamente a la discriminación y a que muchos se vean marginados de los sistemas educativos. Es decir, estas son algunas sombras, ¿verdad?, en el ámbito educativo. En muchas partes se ejerce un fuerte monopolio estatal de la educación, no solo con respecto a los planteles educativos, sino sobre todo respecto de los programas académicos, lo cual arroja como resultado la uniformidad, la ideologización, la esclerosis de la educación que se imparte. Este monopolio constituye en la práctica una negación de la libertad de enseñanza, de pensamiento, de expresión, de asociación, de búsqueda de la verdad. Los intentos de educación cristiana, entendida como comunidad o ciudad educativa, en la cual se integran todos los valores educativos de la comunidad eclesial o potencial, son mirados con recelos, con preocupación, tanto que algunos gobiernos llegan a considerar subversivos ciertos aspectos y contenidos de la educación cristiana. Hay temor de que la educación cristiana dilucide las implicaciones sociales, políticas y económicas del Evangelio. Se excluye la formación de la conciencia política. Se aleja de la escuela todo análisis de la realidad circundante. Se tiende a la formación de, entre comillas, buenos ciudadanos, no de agentes de transformación y de cambio. Es decir, personas que contribuyan, sigan, ¿verdad?, manteniendo lo que se llama el status quo, ¿verdad? Cuando que la educación busca la transformación de estructuras, mentalidades, ¿verdad?
En una genuina libertad religiosa y de enseñanza inexistente en la época, el Estado tendría que reconocer la educación católica como una real alternativa dentro de un sano pluralismo educativo, así como debería distribuir equitativamente su presupuesto con los demás servicios educativos no estatales, a fin de que los padres, que también son contribuyentes, puedan elegir libremente la educación de sus hijos. En este sentido, cabe reconocer que actualmente eh, muchos estados, o al menos en nuestro país, reconoce el papel educativo de la Iglesia y de otras instituciones que se crean justamente para dar esta oferta educativa. Y lo que el Estado hace es subvencionar esta educación. ¿Qué significa eso? Que hay escuelas de gestión privada subvencionada. Privada porque son de gestión propia, pero el gobierno es el que aporta económicamente en materia de rubros docentes para que de esa manera la educación se haga posible y los padres puedan optar por la educación que quieren para sus hijos. La gestión privada se encarga de montar la infraestructura y la inspiración propia en base a la educación que propone el sistema educativo de un gobierno. Pero, y es el gobierno del Estado a través de su Ministerio de Educación el que ayuda, contribuye con la asignación de rubros ministeriales para que de esa manera la escuela privada subvencionada pueda cumplir su misión, su rol. Bien, vamos a ver un poco cuál era la idea o cuál era la concepción de la educación cristiana que se tenía en ese entonces, ¿verdad? La educación, señalan los obispos, ofrece también, es decir, la educación cristiana católica ofrece también, dicen, perspectivas inquietantes. Es decir, hay preocupaciones también al interior de la educación eclesial. El primer malestar deriva del cuestionamiento generalizado entre los educadores religiosos acerca de la institución escolar católica, acerca de la institución por la tendencia contemporánea a la desinstitucionalización, desinstalación, desoficialización en favor de todo lo móvil, lo carismático, lo no fijo ni previsto, acerca de lo escolar, porque la educación en América Latina, ofrecida en su casi totalidad por órdenes y congregaciones religiosas, deja ver hoy los pocos o casi nulos resultados en orden a una fe auténtica y a una transformación social verdaderamente cristiana acerca de la identidad católica de la educación. Pues para muchos se trataría de una manipulación de la educación para fines religiosos y confesionales. Para otros, en la Iglesia, su desazón respecto de la educación se fundamenta en el temor por el clasismo, o sea, el peligro del clasismo y el elitismo, como resultado de educar solo a aquellos que pueden contribuir a financiar una educación que no goza de subvención estatal, en tanto que la acción educativa eclesial es por fuerza débil en los estratos populares. Es decir, si uno no tiene la forma de pagar una educación privada o privada subvencionada, se queda fuera del sistema educativo. Y entonces la escuela católica puede caer en aquello que se llama, ¿verdad? Clasismo y elitismo. Es decir, pueden entrar solamente aquellos que están en condiciones de pagar una mensualidad y cubrir los gastos. Ese es un peligro.
Pero justamente para que no se caiga en eso es que la escuela católica siempre pide la subvención para que las cuotas, los gastos sean mínimos para los padres y todos tengan acceso a esta educación. En algunas escuelas, por ejemplo, se recurre al padrinazgo cuando un niño no puede pagar su matrícula, o sea, los padres por sus hijos, se recurren a ciertas personas eh, generosas que se hacen responsables por uno o dos niños. O si la escuela tiene recursos suficientes, lo que se hace es becar a los alumnos para que de esa manera nadie quede excluido, ¿verdad?, de la educación cristiana católica. Dicen los obispos que han surgido en América Latina otros campos de acción eclesial que muchos juzgan prioritarios, más directos, más valiosos, más cristianamente promisorios. Y eso hace que muchos no se preocupen del campo educativo eclesial y se interesen justamente más bien en estas otras acciones que la pastoral de la iglesia tiene también dentro de su misión evangelizadora. La educación eclesial en América Latina em, tiene entonces como característica justamente una de las características la falta de coordinación de los agentes y de las agencias, ¿verdad?, educativas, como así también la despreocupación de los obispos por la educación, la ausencia de planificación de la pastoral educativa, eclesial, en la que muchas veces llega a faltar incluso la determinación misma de los objetivos básicos de una educación cristiana. Existe un ocultamiento del sentido y del valor pastoral de la escuela junto con una inocultable crisis en el carisma de institutos religiosos que fueron insignes en el campo educativo y de enseñanza. Crisis de religiosos agravada por la escasa presencia de laicos que asuman la misión de evangelizadores en el sector educativo. La, la meta o el objetivo, según la visión de Puebla, es llegar a una educación evangelizadora que haga la transición justamente del documento de Medellín al documento de Puebla. Recordarán ustedes en la clase pasada que la educación liberadora fue la gran respuesta que la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Medellín en 1968, ofreció a las ansias generalizadas de transformación y de cambio social en relación con la labor educativa eclesial. Medellín intuyó con sabiduría que los males sociales, políticos y económicos del continente hallan su peculiar causa generadora en los sistemas educativos vigentes, sin olvidar las diferencias que existen respecto de los sistemas educativos entre los diversos países del continente. Nos parece que el contenido programático es en general demasiado abstracto y formalista, decían los obispos. Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los conocimientos que por la creación entre valores de un espíritu crítico. Desde el punto de vista social, los sistemas educativos están orientados al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, más que a su transformación. Es una educación uniforme cuando la comunidad latinoamericana ha despertado a la riqueza de su pluralismo humano. Es pasiva cuando ha sonado la hora para nuestros pueblos de descubrir su propio ser. Está orientada a sostener una economía basada en el ansia de tener más cuando la juventud latinoamericana exige ser más.
en el gozo de su autorrealización por el servicio y el amor. En especial, la formación profesional de nivel intermedio y superior sacrifica con frecuencia la profundidad humana en aras de los mercados de trabajo. Este tipo de educación es responsable de poner a los hombres al servicio de la economía y no está al servicio del hombre. Era lo que señalaba este, el documento de Medellín. Este panorama conduce a proponer una visión de la educación más conforme con el desarrollo integral que se quiere para nuestro continente. La llamaríamos educación liberadora. Entre sus características podemos destacar que es la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. Es el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre. Es la que debe anticipar el nuevo tipo de sociedad que buscamos en América Latina. Es la que debe capacitar a las nuevas generaciones para el cambio permanente y orgánico que implica el desarrollo. La educación evangelizadora de Puebla asume y completa la noción de educación liberadora que, como señalábamos desde el documento de Medellín, porque debe contribuir a la conversión del hombre total, no solo en su yo profundo e individual, sino también en su yo social, orientándolo radicalmente a la genuina liberación cristiana que abre al hombre a la plena participación en el misterio de Cristo resucitado, es decir, a la comunión filial con el Padre y a la comunión fraterna con todos los hombres, sus hermanos. El documento de Puebla asume todo el programa liberador educativo de Medellín, lo completa al indicar la raíz de la verdadera liberación, la meta genuina a la que aspira la liberación, la especificidad cristiana inequívoca de la liberación, porque para nadie en el continente constituye un secreto la ambivalencia y equivocidad del término según que se haga provenir del neomarxismo, en el que la liberación es la contrapartida ideológica de la teoría de la dependencia, o del Antiguo Testamento, en el que la liberación puede ser interpretada con parcializado acento político, o del Nuevo Testamento, en el que la liberación adquiere las genuinas dimensiones de libertad terrena y trascendente. La educación liberadora debe orientar al hombre según Puebla a la genuina liberación cristiana cuyas características y connotaciones son descritas con amplitud en el documento sobre el fundamento de la enseñanza de los santos padres, el Papa Pablo VI y de Juan Pablo II. Entonces, esta educación no puede estar simplemente orientada a la manutención de las estructuras sociales y económicas, al simple sostenimiento de una economía basada en el ansia de tener más, al mercado de profesionales y técnicos que demande la sociedad consumista, al reforzamiento de los sistemas y gobiernos injustos y represivos. La educación evangelizadora ha de producir los agentes para el cambio permanente y orgánico que requiere la sociedad de América Latina, mediante una formación cívica y política inspirada en la enseñanza social de la Iglesia. Por eso, lo que busca esta evangelización, esta educación evangelizadora en el terreno de la liberación, formar verdaderos líderes, constructores de una nueva sociedad, y esto implica por parte de la Iglesia dar a conocer el mensaje del Evangelio y hacerlo eficazmente
respetando la libertad académica, inspirando su función creativa, haciéndose presente en la educación política y social de sus miembros, iluminando la investigación científica. Estos son algunos de los aspectos entonces que señala el documento de Puebla respecto a la problemática de la educación hacia los años 1979. Seguidamente vamos a mencionar de paso nada más lo que fue la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que se celebró el 12 de octubre de 1992, 13 años después de Puebla y 500 años después de la llegada de la fe al continente. Fue el Papa Juan Pablo II quien inauguró esta conferencia general en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La ocasión y el lugar tenían una clara intención: celebrar el quinto centenario del inicio de la evangelización e impulsar desde allí una nueva evangelización. En materia de educación, insiste en la línea de Medellín de que la educación consiste fundamentalmente en la asimilación crítica de la cultura. Pero nos interesa sobre todo, por la cercanía a nuestro tiempo, dedicar nuestra atención a la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se reunió en el mes de mayo de 2007 en Aparecida, Brasil. De ahí el nombre del documento, Aparecida, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan en él vida. Los obispos reunidos en esta quinta conferencia quieren impulsar con el acontecimiento celebrado junto a Nuestra Señora Aparecida en el espíritu de un nuevo Pentecostés y con el documento final que resume las conclusiones de todo lo trabajado, una renovación de la acción de la Iglesia que llama a todos sus miembros a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Los obispos expresan, junto con el Papa Benedicto XVI, que el patrimonio más valioso de la cultura de nuestro pueblo es la fe en Dios amor. El texto tiene tres grandes partes que siguen el método de reflexión teológico-pastoral: ver, juzgar y actuar. Así se mira la realidad con ojos iluminados por la fe y un corazón lleno de amor. Proclama con alegría el Evangelio de Jesucristo para iluminar la meta y el camino de la vida humana y busca mediante un discernimiento comunitario abierto al soplo del Espíritu Santo. Veamos el contexto educacional actual, según Aparecida. Y para ello el número 328 del documento de Aparecida, APA significa Aparecida, es clave. Nos dice el documento: América Latina y el Caribe viven una particular y delicada emergencia educativa. En efecto, las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas justamente para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades. ¿Y qué sucede con esto? Denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado. Y más adelante señala el documento: con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, la familia y una sana sexualidad. De esta forma no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que les convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad.
De esta visión generalizada que aparece en el número 328 del documento, vamos a extraer justamente este, el análisis de la realidad educativa que realizan los obispos. Para captar la plena riqueza que aporta Aparecida al tema educativo, es preciso primeramente ubicar entonces la temática educativa en el conjunto del documento, manera de mapa de referencia que colorea de alguna manera la importancia y los desafíos de la educación católica para este tiempo. Para ubicar este desafío presente, presentamos solo un punteo de algunas interpelaciones que ubican el tema educativo. Y el primer punto que señalamos es una educación interpelada por una situación sociocultural. El fenómeno de la globalización que afecta la vida de nuestros pueblos y el sentido religioso y ético de nuestros hermanos que buscan el rostro de Dios. La búsqueda de un significado unitario para todo lo que existe que le permita ejercer su libertad con discernimiento y responsabilidad ante el pragmatismo inmediato y las nuevas maneras de pensar, sentir, percibir y relacionarse. También una educación interpelada por una situación económica donde la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas, lo que hace promover las iniquidades e injusticias, incapaz de reaccionar en función de valores objetivos como la verdad, la justicia, el amor, la dignidad y los derechos de todos, aun de aquellos que viven al margen del mercado. También una educación interpelada por una situación sociopolítica, donde se ve como amenazante para el estilo de vida democrático el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática frente a una democracia participativa y promotora de los derechos y deberes humanos. El reduccionismo antropológico, como marcaba muy bien la descripción, ¿verdad?, del contexto educacional actual, por la orientación neoliberal de la cual es depositaria la educación y que viene a ser expresión coherente con el modelo de sociedad que se ha implantado en nuestra cultura, cuya centralidad está preponderantemente en la productividad, lo cognitivo y el mercado. De ahí que un aspecto relevante a revisar o atender es la antropología que sostiene los diversos proyectos educativos que se formulan y la manera de traducirse a nivel de aula. Un llamado al tipo de persona que estamos formando. Una persona funcional al mercado o llamado a la felicidad y a la trascendencia. De la visión, ¿verdad?, que se tenga del hombre, entonces se tendrá también el sistema educativo vigente. Y el reduccionismo valórico, es decir, la inclusión de factores, contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. Expresión de ello son los problemas de violencia que se van implantando al interior de los colegios como en el seno familiar. Revisión a cómo se educa en y para la sobriedad de vida y valores que acrediten una futura familia estable y feliz, donde la sexualidad es como un termómetro sobre la manera de entenderse en la relación humana. Estos dos reduccionismos se potencian o se complementan entre sí y constituye el desafío central que importa atender en la nueva educación cristiana que se propugna eficazmente para los centros educativos católicos. Una pastoral educativa necesita introducir estas miradas de trasfondo para articular su acción evangelizadora con clara conciencia de tres desafíos o pilares sobre los cuales construir una propuesta y hacer caminos efectivos en ellos. Una mirada de orden filosófico por un lado, una mirada de orden psicosocial por el otro y una mirada de orden teológico pastoral finalmente.
Bien, vamos a ver un poco la finalidad y el servicio a que está llamada la educación. Ante esta situación descrita, se insiste entonces en el auténtico fin de toda escuela, que está llamada a transformarse ante todo en lugar privilegiado de formación y promoción integral mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, como ya señalaba el documento de Medellín, cosa que se logra mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. También una educación que tenga presente la visión de la realidad, visión que se funda de hecho en una escala de valores en la que se cree y que confiere a maestros y adultos autoridad para educar. Es indispensable que se cuide el perfil humano, académico y cristiano de quienes son los principales responsables de la investigación académica y de la docencia, justamente para que se alcance y se llegue a esta meta, a este fin educativo. Por último, vamos a ver tres componentes primordiales en la educación católica. En primer lugar, el diálogo entre fe y razón. La educación católica, a su vez, está llamada a comprometerse más específicamente en el diálogo entre fe y razón, de modo que se pueda ver más profundamente cómo fe y razón se encuentran en la única verdad, aunque conservando cada disciplina su propia identidad y sus propios métodos. Este diálogo pone en evidencia que la investigación metódica en todos los campos del saber, si se realiza de una forma auténticamente científica y conforme a las leyes morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en el mismo Dios. La educación también debe buscar la síntesis entre fe y vida. Y para lograr esta síntesis, en la persona del alumno, la iglesia, consciente que no basta ser bautizado para ser cristiano, sino que se requiere vivir y obrar conforme al Evangelio, sabe que el hombre necesita ser formado en un proceso de continua conversión para que por medio de las virtudes teologales llegue a ser aquello que Dios quiere que sea. Ella enseña a los jóvenes a dialogar con Dios en las diversas situaciones de su vida personal. Los estimula a superar el individualismo y a descubrir a la luz de la fe que están llamados a vivir de una manera responsable una vocación específica en un contexto de solidaridad. Y por último, el fin último de la escuela católica, la meta, ¿verdad?, que la escuela católica se propone respecto de los niños y jóvenes es la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, y así a la vivencia de la alianza con Dios y los hombres. Lo hace colaborando en la construcción de la personalidad de los alumnos, teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y de la vida. Tal referencia, al hacerse progresivamente explícita e interiorizada, le ayudará a ver la historia como Cristo la ve, a juzgar la vida como Él lo hace, a elegir y amar como Él, a cultivar la esperanza como Él nos enseña y a vivir en Él la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Bien, esta es entonces la visión que nos ofrece el documento de Aparecida sobre la educación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención y antes de despedirnos, les animo a consultar los materiales en la plataforma, las fuentes bibliográficas
para que de esa manera se pueda complementar el desarrollo de la clase de hoy. Nos despedimos por hoy y hasta nuestro próximo encuentro.